En este video vamos a hacer el laboratorio número 7, las leyes de Kirchhoff. Vamos a comenzar con los objetivos. El objetivo de este laboratorio es aplicar las leyes de Kirchhoff para lograr obtener las corrientes y los voltajes en cada resistencia, de manera teórica y de manera experimental, con la ayuda del simulador. Entonces vamos a comenzar con la parte de cálculo. Vamos a hacer dos tablas, una tabla experimental en el simulador y una tabla teórica. Como podemos ver, vamos a utilizar tres fuentes de voltaje y 6 resistencias. Vamos a hallar las corrientes en cada resistencia y los voltajes en cada resistencia. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff se aplican para circuitos donde tienen dos o más fuentes de voltaje. Entonces vamos a explicar una breve explicación que son las leyes de Kirchhoff. Entonces comenzamos con la ley de nodos. La ley de nodos me dice que la sumatoria de corrientes que entran en un nodo es igual a cero. Como puede ver acá, tengo este circuito de acá. El nodo es un punto del circuito donde se unen tres o más conductores. Entonces este sería un nodo. Acá se unen tres conductores, un conductor 1, conductor 2 y conductor 3. Nodo 1 y este sería un nodo 2. Dibujo. Por cada conductor va a circular una corriente, entonces dibujo. Va a llegar una corriente I1, va a salir una corriente I2. Estas corrientes que estoy dibujando son arbitrarias. Y una corriente I3 sale. Del nodo 2 sale una corriente I4 y llega una corriente I5. Entonces aplico la fórmula de la ley de nodos. La sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. Entonces pongo acá nodo número 1. Y yo digo, todas las corrientes que entran a un nodo van a ser positivas y todas las corrientes que salen van a ser negativas. Entonces, como las corrientes que entran son positivas y uno que está entrando al nodo 1 es positivo y 2 que está saliendo del nodo 1 es negativo y la corriente 3 que está saliendo del nodo 1 es negativo. Todo eso es igual a 0 y esa sería mi ecuación número 1 del nodo 1. Aplico lo mismo para el nodo 2. La corriente I3 está entrando al nodo 2, entonces va a ser positiva. La corriente 4 está saliendo del nodo 2, entonces por lo tanto va a ser negativa. Y la corriente 5 está entrando al nodo 2, va a ser positiva. Ya tengo mi ecuación 2 del nodo 2. Así se aplican las leyes de nodos. Ahora vamos a ver la ley de mallas. La ley de mallas, su fórmula me dice que la sumatoria de todos los voltajes es igual a 0. Entonces, como podemos ver acá, para hacer mallas tenemos que saber, ya dijimos que el nodo es el punto del circuito donde se unen tres conductores. Como podemos ver en este circuito de acá, tengo dos nodos, nodo 1 y nodo 2. Ahora, rama, tenemos que ver el significado de rama. Rama es parte o segmento del circuito unido por dos nodos. Entonces, como podemos ver acá, del nodo 1 hasta llegar al nodo 2, pasando por la resistencia 1 y la fuente de tensión, hay una rama. Este es B1 y este es B2. Tenemos ahí una rama. Todo esto que es una rama. Por cada rama va a circular una corriente. Entonces yo digo que por esta rama de acá va a circular la corriente I1. Entonces dibujo la corriente I1 de sentido arbitrario. Puedo dibujarla yendo hacia la derecha o yendo hacia la izquierda. No importa eso. Entonces yo dibujo que está yendo hacia la derecha. Y pongo ahí la corriente I1. Por cada rama va a circular una corriente. Entonces dibujo ahora del punto 1, del nodo 1 al nodo 2, pasando por la resistencia 2, también va a haber otra rama. La rama es la unión de dos nodos mismos. Entonces acá hay una rama y por cada rama siempre circula una corriente. Entonces por acá va a circular la corriente I2. Dibujo la corriente I2. Y la última rama sería del nodo 1 al nodo 2, pero pasando por la resistencia 3 y por el voltaje 2. Esta sería mi última rama. Y la corriente 3, dibujo por ahí una corriente 3, que voy a decir que está entrando al nodo 1. Entonces esas serían. Como podemos ver, tengo tres ramas, por lo tanto voy a tener tres corrientes. Elimino los segmentos de la rama. Por acá estaba la corriente I1
y por acá estaba la corriente I2. Ahora lo que tengo que dibujar son las mallas. Como podemos ver acá tengo dos mallas. La malla es la parte del circuito, es parte del circuito del segmento cerrado. Entonces, como puede ver, este cuadrado de acá sería una malla y este cuadrado de acá serían dos mallas. Entonces tengo dos mallas. Dibujo las mallas. Las mallas siempre se dibujan en sentido horario. Malla 1 y este sería malla 2. Malla 1 y malla 2. Tengo dos mallas ahí. Y lo que tengo que hacer es aplicar la ley de mallas. La sumatoria de todo voltaje igual a 0. Para aplicar esta sumatoria de voltaje tengo que saber unas normas, se puede decir, que lo van a pillar en cualquier libro. Yo lo pillé en el libro de Servais. Entonces, esto me dice que voy a dibujar acá, voy a dibujar una resistencia. Y voy a dibujar la corriente. Por acá va a circular la corriente. La corriente I. Acá va a estar la resistencia R. Y voy a dibujar la malla, el recorrido de la malla. El recorrido de la malla siempre es en sentido horario. Ahí está. Si el recorrido de la malla y el sentido de la corriente van en el mismo sentido, los dos están yendo hacia la derecha, entonces el voltaje en esta resistencia va a estar dada por la fórmula menos I por R. Eso sería la fórmula del voltaje, si la corriente y el recorrido de la malla están en el mismo sentido. Hago lo mismo esto, lo copio acá. Y lo único que va a cambiar acá es el sentido de la corriente. Ahora, si el sentido de la corriente y el sentido del recorrido de la malla están en el sentido opuesto, el voltaje en esta parte del circuito va a estar dada por la fórmula I por R. Positivo acá y negativo arriba. Entonces, eso sería para la resistencia. Ahora para las fuentes de alimentación, dibujo una fuente de alimentación. Dibujo acá la fuente de alimentación B y dibujo el recorrido. El recorrido de la malla, siempre en sentido horario. Entonces, si el recorrido de la malla entra por el polo negativo de la fuente, está entrando por el polo negativo, como pueden ver, el recorrido de la malla va hacia la derecha, entra por el polo negativo. El voltaje de acá va a ser igual a B, al voltaje de la fuente. El otro caso sería si el recorrido de la malla entra por el polo positivo de la fuente, el voltaje va a ser negativo, menos B. Entonces, tienen que aprenderse estas cuatro formas del recorrido y la corriente, y el recorrido y la fuente de alimentación. Entonces, aplicamos estas cuatro, se puede decir, normas al circuito de la ley de mallas, este circuito de acá, y vemos, siempre comenzamos, entonces aplicamos la primera ecuación para la ley de mallas. Siempre comenzamos en una esquina de la malla. Entonces voy a comenzar en la parte superior, arriba de la fuente B1. Y siempre voy en el sentido del recorrido de la malla. Voy hacia la derecha, voy a bajar, voy a ir a la izquierda y voy a regresar al mismo punto. Entonces comienzo en el punto, voy hacia la derecha. Me pillo con la resistencia 1. Como puede ver, la corriente I1 está yendo hacia la derecha. Y el recorrido de la malla en sentido horario también está yendo hacia la derecha. Entonces, como están en el mismo sentido, me queda en el primer caso, están en el mismo sentido. Entonces, por lo tanto,
el voltaje va a ser menos I por R. Entonces acá pongo malla 1. Para la malla 1, la resistencia 1 va a ser la fórmula menos, ¿qué corriente está circulando? I1 por la resistencia R1. Llego al punto 1, que es nodo 1, y voy hacia abajo. Mi recorrido está hacia abajo y mi corriente está hacia arriba. Entonces están en sentido opuesto. Por lo tanto, estoy en el segundo caso, cuando el recorrido y la corriente están en sentido opuesto. Entonces me dice que el voltaje acá va a ser positivo. Entonces pongo acá más, ¿qué corriente está circulando? Corriente I2. ¿Qué resistencia? R2. Llego al nodo 2 y voy hacia la izquierda. No hay ningún dispositivo. Entonces subo hacia arriba. Y me encuentro con la fuente de voltaje. Como pueden ver, la fuente de voltaje, estoy entrando por el polo negativo. Cuando entro por el polo, cuando el recorrido entra por el polo negativo, dijimos que el voltaje va a ser positivo. Entonces acá pongo más B1. Y esto va a ser igual a 0. Llego al punto donde empecé y lo igual a 0. Y esa sería mi ecuación número 1 de la malla 1. Hago lo mismo para la malla 2. Empiezo por el nodo 1 y voy hacia la derecha. Así siempre sentido horario. Llego a la resistencia 3, estoy yendo hacia la derecha en el recorrido y la corriente está yendo hacia la izquierda. Por lo tanto están en sentido opuesto, es el segundo caso. Y me dice que el voltaje va a ser positivo. Y por R. Entonces, ¿qué corriente está circulando? La corriente I3. ¿Qué resistencia? R3. Llego a la esquina y bajo. El recorrido está entrando por el polo positivo de la fuente, entonces estoy en el cuarto caso. Entra por el polo positivo. Por lo tanto, la fuente de alimentación va a ser negativa. Entonces ponga menos B2. Llego a la parte inferior y voy hacia la derecha. No hay ningún dispositivo. Subo. Como puede ver, subo hacia arriba en mi recorrido. La corriente está subiendo hacia arriba. Por lo tanto, están en el mismo sentido. Entonces, estoy en el primer caso. Por lo tanto, el voltaje va a ser negativo. Entonces pongo acá menos la corriente, que corriente, y 2 por la resistencia R2. Y todo eso lo igualo a 0. Y así se hace la ley de malla 1 y malla 2. Las dos ecuaciones. Aplicando estas normas que están acá a la derecha, se aplica la ley de malla fácilmente. Una vez explicado esto, ahora vamos a hacer el circuito. Vamos a resolver las dos tablas con otro circuito. Este es el circuito que vamos a hacer, donde tenemos tres fuentes: una fuente B1 de 120 voltios, una fuente 2 de 100 voltios y una fuente 3 de 80 voltios. Una resistencia 1 de 10 ohmios, resistencia 2 20 ohmios, resistencia 6 60 ohmios, resistencia 3 30 ohmios, resistencia 4 40 ohmios, resistencia 5 50 ohmios. Lo vamos a hacer de manera teórica y de manera experimental, con la ayuda del simulador y con las leyes de Kirchhoff. Lo primero que vamos a hacer con la ayuda del simulador, para verlo, vamos a dibujar el circuito entonces en los simuladores. Voy a utilizar simulaciones P, entonces dibujo el circuito. Dibujo el circuito. Voy a utilizar 6 resistencias. Entonces pongo ahí la 6 resistencia. Este va a ser mi B1. Acá va a estar mi resistencia 1, mi resistencia 2, mi resistencia 6. Esta va a ser mi resistencia 3, mi resistencia 4 y mi resistencia 5. Pongo la batería acá, la batería 2, la fuente de alimentación 2, B2, el negativo ahí y la batería 3. Ya está ordenado mi circuito. Ahora lo que hago es unir con cable. Lo uno con los cables.
Sencillo es utilizar el simulador. Me faltaría y ya estaría el circuito. Ya está el circuito. Es el mismo circuito que está en el gráfico. R1, R3, R2, R6, R4, R5, B1, B2, B3. Ahora lo único que tengo que hacer es poner los datos. Este es el voltaje 1. Va a ser 120 voltios. Esta va a ser la resistencia 1, 10 ohmios. La resistencia 2, 20 ohmios. La resistencia 3, 30 ohmios. La resistencia 4, 40 ohmios. La resistencia 5, 50 ohmios. Y la resistencia 6, 60 ohmios. Ahora esta fuente de voltaje B2 dijimos que tiene un voltaje de 100 voltios. Y B3 tenía un voltaje de 80 voltios. Y ya está el circuito acá. Ahora tengo que utilizar un amperímetro para medir las corrientes y un voltímetro para medir los voltajes. Tengo dos tipos de amperímetros. Este amperímetro es el que tiene dos puntas. Tengo que abrir el circuito y conectarlo al amperímetro en serie. También tengo un amperímetro acá, un amperímetro tipo pinza se puede decir. Este amperímetro tengo que ponerlo en el dispositivo y me mide la corriente que está circulando por ese dispositivo. Voy a utilizar este amperímetro, es más fácil de usar. Entonces voy a comenzar con la resistencia 1. ¿Qué corriente está circulando por la resistencia 1? Y coloco el amperímetro ahí. Esta parte aquí coloco en la resistencia y me dice qué corriente está circulando ahí. Como pueden ver acá me sale la corriente 3.18 amperes. Anoto la corriente en la tabla del simulador. La corriente en la resistencia 1 me sale 3.18 amperes. Muevo el amperímetro a la resistencia 2 y me sale una corriente 1.10. Coloco 1.10 amperes. Muevo el amperímetro a la resistencia 3, me sale 2.07. Anoto 2.07. Muevo el amperímetro a la resistencia 4, me sale 3.15. Y los últimos dos valores, resistencia 6, 1.08. Resistencia corriente en la resistencia 6, 1.10 también. Ya tengo todas las corrientes. Ahora tengo que hallar los voltajes. Para hallar los voltajes, saco el amperímetro y utilizo el voltímetro. Coloco las puntas en los bordes de la resistencia. Me sale negativo ahí. Y ahí está. 31.76 voltios es la caída de voltaje en R1. Anoto ese valor. 31.76 voltios. Hago lo mismo para la resistencia 2. Me sale 22.06. Para la resistencia 3, 62.18. Y para la resistencia 4, el voltaje para la resistencia 4 va a ser 126.06. Si coloca mal las puntas, lo único que va a salir es el valor negativo. El mismo valor, pero en negativo. Colocan las puntas bien y va a salir positivo. Ahora voy a la resistencia 5 y me sale un valor de 53.94. Y la última
caída de tensión en R6. Pongo en los bornes de la resistencia 6, 66.18. Esos serían los voltajes o caída de tensión en cada resistencia. Como pueden ver, ya lo hice de manera experimental. Ahora lo voy a hacer de manera teórica, aplicando la ley de Kirchhoff. Como pueden ver, utilizar el simulador es sencillo. Puedo utilizar el simulador o también puedo utilizar el simulador de Every Circuit también. Entonces, vamos a hacerlo de manera teórica. Ya, para hacerlo de manera teórica, tengo que simplificar a veces si es que puedo. En este caso sí puedo. Como pueden ver acá, esta resistencia 2 con la resistencia 6 están en serie. Están en serie. Solo esas dos están en serie porque comparten, se unen en uno de sus bordes. Pero R1 y R3 no están en serie. Se unen en un borne, pero ese borne, en ese punto ahí, aparece otro cable ahí. Por lo tanto no están en serie. Si no estuviera este cable de acá, de arriba, sí estarían en serie, pero como aparece un cable, ya no estarían en serie. No están ni en serie ni en paralelo. Lo único que están en serie en este circuito son resistencia 2 y resistencia 6. Esas dos resistencias las puedo simplificar en una resistencia. Como están en serie, lo voy a llamar una resistencia 26 o 26. Como están en serie, aplico la fórmula de resistencia en serie para hallar esa resistencia que simplifique a R2 y R6. Y esa va a ser la suma de R2 más R6. R2 dijimos que vale 20 más R6 que vale 60. Por lo tanto, la resistencia 2.6 va a ser 80 ohmios. Entonces, esas dos resistencias las puedo simplificar en una resistencia, en una sola resistencia, que le llamé 2.6. Ustedes le pueden llamar RA, RX, RY, cualquier valor, no importa, es el nombre de la resistencia. Ahora, lo que hago es dibujar el mismo circuito, pero simplificando esas dos resistencias. Lo copio. Voy a borrar los datos, los valores. Y dibujo la resistencia que simplifica esas dos resistencias. Y esta va a ser la resistencia R26. La resistencia R26. Como pueden ver en el mismo circuito de arriba, solo que he simplificado la resistencia 2 y la resistencia 6. Ahora recién acá aplico las leyes de Kirchhoff. Lo primero que aplico son cuántos nodos tiene el circuito. Entonces dibujo el número de nodos. Dijimos que los nodos son la unión de 3 o más conductores. Entonces podemos ver acá. Acá tengo un nodo 1. Acá voy a tener un nodo 2. Y un nodo 3 acá y un nodo 4. Pero tengan en cuenta esta cosa de acá. Este nodo 3, que lo voy a llamar acá 3, y este nodo 4, se puede decir que son el mismo nodo. ¿Por qué? Porque no existe ningún dispositivo en medio de esos dos nodos. Como pueden ver acá, esta parte de acá, no hay ningún dispositivo. Si acá hubiera una resistencia, recién ahí fueran nodos diferentes, nodo 3 o nodo 4. Como no hay ninguna resistencia, puedo simplificar esos dos nodos en un solo nodo, llamándole nodo 3. Entonces todo este punto de acá, estos dos puntos de acá, son el mismo nodo. Lo voy a llamar nodo número 3. Solo si no existe un dispositivo en medio de esos dos nodos. Es el mismo nodo. Entonces, explicado eso, solo tenemos tres nodos. Un nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Tengo tres nodos. Ahora, tengo que saber las corrientes, cuántas corrientes van a circular en este circuito. Entonces dijimos, el número de corrientes es igual al número de ramas, entonces tengo que saber cuántas ramas hay. Como pueden ver, del nodo 1 al nodo 3 va a haber una rama.
por ahí va a circular una corriente. Entonces yo le voy a llamar acá corriente I1. Esta corriente I1 está saliendo del nodo 3 y está llegando al nodo 1. El sentido es arbitrario. Ustedes lo pueden poner hacia la derecha o lo pueden poner hacia la izquierda. No importa eso. Ahora la corriente I2. Lo puedo poner hacia arriba o lo puedo poner hacia abajo. En este caso le voy a poner hacia abajo. Depende de cada uno de eso. Entonces pongo hacia abajo la corriente I2. Esta corriente I2 está saliendo del nodo 1 y está llegando al nodo 3. Entonces va a ser I2. Yo directamente antes de poner las corrientes ya tengo que saber cuántas corrientes existen en este circuito. Del nodo 1 al nodo 3 hay una rama, va a haber una corriente. Del nodo 1 al nodo 3 va a haber otra rama que va a pasar por R6. Va a haber I2. Del nodo 1 al nodo 2 va a haber una rama, va a pasar una corriente I3. Y del nodo 2 al nodo 3 va a haber una rama, va a haber una corriente 4. Y del nodo 2 al nodo 3 pasando por B3 y R5 va a haber otra rama que lo voy a llamar I5. Entonces ya sé que va a haber 5 corrientes. Entonces dibujo acá. R3 puedo decir que va hacia la derecha o hacia la izquierda. Depende de cada uno. Voy a decir que va hacia la izquierda. Esto es I3. Ahora, del nodo 2 al nodo 3, una corriente. Depende de cada uno, si va hacia arriba o hacia abajo. Yo voy a decir que va hacia abajo. Y del nodo 2 al nodo 3, pasando por B3 y R5, va a haber otra corriente. Que lo voy a llamar I5. Y ahí están mis 5 corrientes. La corriente que pasa por estos nodos no me interesa, por eso lo pongo como un solo nodo. Si hubiera una resistencia, le dije ahí sí recién toman en cuenta como dos nodos separados. Ya tengo todas mis corrientes con el sentido de las corrientes que le di, arbitrario. Ahora dibujo las mallas. Acá a ver, como pueden ver tengo 3 circuitos cerrados, va a haber 3 mallas. Dibujo la malla. En sentido horario, malla 1, malla 2 y malla 3. Y recién ahí aplico las leyes de Kirchhoff. Lo primero que tengo que hacer es aplicar las leyes de nodos. Para la ley de nodos, ¿cuántas ecuaciones voy a tener por nodo? Entonces, hay una fórmula acá que me dice cuántas ecuaciones tengo que tener por nodo. Y hasta acá, el número de ecuaciones por nodos va a ser igual al número de nodos, que es n menos 1. N número de nodos. Entonces el número de ecuaciones va a ser... ¿Cuántos nodos tengo en el circuito? Dije, tengo un nodo acá, 1. Tengo un nodo 2 acá, 2 en este punto de acá. Y dijimos que este punto de acá con este punto de acá forman solo un nodo, porque no hay ningún dispositivo en medio entre ellos dos. Entonces digo que el nodo 3. Entonces en este circuito solo tengo 3 nodos. Entonces pongo acá 3 menos 1 va a ser igual a 2. Entonces tengo que hacer dos ecuaciones de nodos. Entonces acá pongo nodo 1. Puedo tomar el nodo 1, el nodo 2 o el nodo 3. Cualquiera de los 3 nodos. Si quieren pueden tomar ustedes nodo 1, nodo 2, o pueden tomar nodo 1 y nodo 3, o pueden tomar nodo 2 y nodo 3. Pero solo tienen que tomar dos nodos para hacer las ecuaciones. Yo voy a tomar el nodo 1, entonces aplico la ley de nodos. La sumatoria de todas las corrientes es igual a 0. Entonces, en el nodo 1, la corriente 1 está entrando. Dijimos que todas las corrientes que entran son positivas y todas las corrientes que salen negativas. Entonces, corriente 1 positiva está entrando. Corriente 2 está saliendo del nodo 1, por lo tanto, negativo. Menos I2. La corriente 3 está entrando al nodo 3. Va a ser positivo más I3. Y todo esto va a ser igual a 0. Y esa va a ser mi primera ecuación. Ahora, aplico para el nodo 2 o nodo 3. En este caso, ustedes pueden aplicar el nodo 2 más fácil. Yo voy a aplicar para el nodo 3. Tiene que salir lo mismo, no altera el resultado al final. Entonces, en vez del nodo 2, voy a hacer el nodo 3 yo. Toda la parte de abajo es mi nodo 3. Estos dos puntos de acá. Y como pueden ver, del nodo 3
la primera corriente que sale es la corriente I1. La corriente I1 sale del nodo 3 y llega al nodo 1. Entonces, I1 va a ser negativo. Lo puedo dibujar acá si quieren ustedes. Esta corriente I1 sale del nodo 3 y llega al nodo 1. Con lo mismo que la corriente 5. Sale del nodo 2 y llega al nodo 3. Entonces, el nodo 3, la corriente I1, como está saliendo, va a ser negativo. Entonces, pongo acá menos I1 menos I1. Ahora, la corriente 2 está entrando, por lo tanto va a ser positivo. Pongo acá más I2. La corriente 4 está entrando también al nodo 3, va a ser positivo, más I4. Y la corriente 5 también está entrando, por lo tanto va a ser positivo. Por este lado sale I1 y entra I2. Por el otro lado entra I4 y entra I5. Y esa sería mi ecuación número 2 por la ley de nodos. Ya tengo mis dos ecuaciones por la ley de nodos y ahora aplico malla. Como pueden ver, tengo 3 mallas y tengo que aplicar las 3 mallas. Las 3 ecuaciones de malla. Entonces, aplico para la malla 1. Pongo acá malla 1. Dije, comenzamos de un punto y tenemos que dar la vuelta y regresar al mismo punto. Para hacer eso vamos a guiarnos con este cuadro de acá. Lo voy a volver a copiar esto de acá para guiarnos. Y lo voy a pegar acá, para que no fijen. Ya dijimos acá, comenzamos acá. Mi recorrido siempre es en el sentido de las agujas de reloj. Entonces mi recorrido hacia la derecha, mi corriente también hacia la derecha. Estamos en el caso 1, sentidos iguales. Por lo tanto el voltaje va a ser negativo. Entonces pongo acá menos la corriente 1 por la resistencia 1. Llego al nodo 1 y bajo hacia abajo. Y mi recorrido es hacia abajo y la corriente también es hacia abajo. Por lo tanto, si en el mismo sentido, va a ser negativo también. Menos I2 por la resistencia. ¿Qué resistencia es esta? Resistencia 2,6 o resistencia 26. Llego al punto al nodo 3, voy hacia la izquierda, no hay nada, y subo hacia arriba y está el voltaje. Estoy entrando por el polo negativo. Si entro por el polo negativo, dijimos que va a ser positivo la fuente. Entonces pongo acá más, ¿qué fuente es? B1 más el voltaje 1. Y todo esto va a ser igual a 0. Entonces puedo acomodar esto, lo puedo multiplicar por menos 1 para cambiar el signo a todo. Entonces me va a quedar al final I1 me va a quedar I1 por R1 más I2 por R26 menos B1 igual a 0. Eso es para cambiar los signos más. Ahora este menos B1 lo puedo pasar al otro término con signo positivo. Y reemplazo la resistencia. R1 dijimos que valía 10 ohmios, entonces pongo acá 10 por I1 más R26. R26 la llamo que valía 80 ohmios. Entonces vale más 80 ohmios por I2. Y B1 lo paso al otro término con positivo y va a quedar más B1. Entonces el voltaje 1 dijimos que valía, tenía un valor de 120 voltios. Entonces pongo acá 120. Entonces esta sería mi ecuación número 3. Ya tengo 3 ecuaciones. Ahora aplico para la otra malla, malla 2. Y hago lo mismo. Voy a hacerlo con otro color. Comienzo el nodo 1 y voy hacia la izquierda. Mi recorrido es hacia la derecha, entonces estoy en sentido contrario a la corriente. Por lo tanto, estoy en el caso 2. Corriente y recorrido opuestos. Entonces el voltaje es positivo. Entonces pongo acá. ¿Qué corriente es esta? I3 por R3. I3 por R3. Llego al nodo 2, voy hacia abajo
y la corriente de R4 es hacia abajo. Y mi recorrido es hacia abajo, por lo tanto estoy en el mismo sentido. Estoy en el caso 1. Por lo tanto va a ser el voltaje negativo. Menos I4 por R4. I4 por R4. Llego al voltaje B2 y estoy entrando por el polo negativo. Si entro por el polo negativo, el voltaje es positivo. Entonces pongo acá más B2. Llego al nodo 3, voy hacia la izquierda, no hay nada. Y subo hacia abajo y me encuentro con la resistencia 2.6. Como pueden ver, el recorrido está yendo hacia arriba y la corriente hacia abajo. Está en el sentido opuesto. Por lo tanto, estoy en el segundo caso y el voltaje va a ser positivo. Pongo acá más I2 por R2.6. Y todo esto lo igual a 0. Ahora lo único que hago es reemplazar valores. R3 vale 30 ohmios. Entonces pongo 30 por I3. Voy a poner primero el I2. R2.6 dijimos que valía 80. Entonces pongo más 80 por I2. Y recién pongo los menos I4 para poner en orden. Entonces este sería acá. Mejor le voy a poner después en orden. Acá voy a poner R4 vale 40 ohmios por I4. El voltaje B2 vale 100 voltios. Más R2.6 que vale 80 ohmios por I2. Todo esto lo igual a 0. Ahora recién lo pongo en orden acá. Pongo primero los 80 I2 más 30 I3 menos 40 I4. Y este 100 del voltaje B2 va a pasar al otro término con negativo, menos 100 voltios. Y esta va a ser mi ecuación número 4. Ya tengo mi ecuación número 4. Y ahora aplico la malla 3, la última malla. Hago lo mismo. Ahora de manera más rápida. Comienzo en el nodo 2, voy hacia abajo. Entro por el polo positivo de la fuente, B3. Si entro por el polo positivo, estoy en el cuarto caso. El voltaje va a ser negativo, entonces pongo acá menos B3. Como pueden ver, estoy entrando por el polo positivo. Bajo hacia abajo y llego hacia la resistencia 5 y voy hacia la izquierda. Mi recorrido y mi corriente están en el mismo sentido. Estoy en el primer caso. Entonces pongo acá menos I5 por R5. Llego al nodo 3, voy hacia arriba y estoy entrando por el polo positivo. Si entro por el polo positivo de B2 va a ser negativo, entonces pongo acá menos B2. Llego a la resistencia 4. Estoy yendo hacia arriba y la corriente yendo hacia abajo. Estoy en sentido opuesto. Estoy en el caso 2, pongo entonces positivo, más I4 por R4. I4 por R4. Y llego al punto 2 donde comencé y lo igual a 0. Ahora reemplazo valores. B3 vale un valor de 80 voltios menos R5 vale 50 ohmios por I5 menos B2 vale 100 voltios más R4 vale 40 ohmios por I4. Ordeno todo. Pongo primero el 40, 44 menos 55 y sumo acá, menos 80 menos 100 sale menos 180. Eso menos 180 lo paso al otro término, va a pasar con positivo y va a quedar 180. Y esa va a ser mi ecuación número 5. Y ya está, ya hallé mis 5 ecuaciones. Si yo en el circuito ya me di cuenta que tengo 5 corrientes, entonces tengo que hallar solo 5 ecuaciones. No tienen que hallar ni más ni menos. Porque si tengo 5 incógnitas, tengo que hallar 5 ecuaciones para que pueda resolver el sistema de ecuaciones. Entonces ya tengo ahí mis 5 ecuaciones y lo que tengo que hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Para eso voy a utilizar una calculadora HP Prime científica y voy a meter ahí tipo de matrices. Entonces lo primero que hago es dibujar cómo voy a meter en la calculadora. A ver. Acá va a ir I1, acá va a ir I2, acá va a ir I3, I4 y acá va a ir I5. Y ahí pongo todos los valores.
Primero voy a comenzar con la ecuación 1. Tiene solo 3 y 1 y 2 y 3 y 1 positivo. Entonces, como no tiene ningún multiplicando por i1, ningún número multiplicando ahí, pongo directamente 1. Se supone que hay 1, entonces pongo ahí. Y 1, acá a ver, 1 menos 1 y 1. Pongo acá 1 en i2 menos 1 y en i3 1. En i4 0 y en i5 0. Hago lo mismo para la ecuación 2. En i1 menos 1, en i2 1, en i4 1 y en i5 1. Pongo acá menos 1, 1. Como no hay 3, pongo ahí 0. i4 1 y 5 1. Ya tengo todo ahí para la ecuación 2. Voy a la ecuación 3. En la ecuación 3 tengo 10 en i1 y 10 en i2. Y no tengo i3, ni i4, ni i5. Entonces pongo acá 10, 80 en i2, 0 en i3, 0 en i4 y 0 en i5. Voy a la ecuación 4, donde tengo 80 en i2, 30 en i3 y menos 40 en i4. 0 en i1, 80 en i2, 30 en i3 y menos 40 en i4. En i5 0. La última, la ecuación número 5, no tengo i1, no tengo i2, no tengo i3, tengo i4 que es 40 y tengo i5 que es menos 50. Ya tengo mis 5 ecuaciones. Hago lo mismo para la parte de iguales. Para la primera ecuación es 0. Pongo acá 0. Para la segunda ecuación también es 0. Pongo 0 ahí. La tercera ecuación me sale igual a 120. Entonces pongo acá 120. Para la cuarta ecuación me sale igual a menos 100. Pongo acá menos 100. Y la última ecuación 5 me sale 180. Y pongo acá 180. Y con eso ya puedo hallar las corrientes utilizando un HP Prime. Tengo una simulación de una calculadora HP. Entonces hago lo mismo, pongo acá y dibujo lo mismo que estaba ahí. Dijimos que para la primera va a ser 1 menos 1, 1. 1 menos 1 y 1. En i4 era 0 y en i5 era 0. Para la fila 2, menos 1, 1, 0, 1, 1. Menos 1, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Para la fila 3, 10, 80, 0, 0. 10, 80, 0, 0 y 0. La fila 4, 0, 80, 30, menos 40. 0, 80, 30 y menos 40. Y acá 0. Y la última fila, 0, 0, 0, 40 menos 50. 0, 0, 0, 40 menos 50. Le doy enter, ya tengo ahí la primera y le hago la segunda, donde 0, 0, 120 menos 100 y 180. 0, 0, 120 menos 100 y 180. Voy a ver, ¿está bien? 120 menos 100 y 180, ¿está bien? Le doy enter. Esta ecuación de una columna, esta matriz de una columna lo divido entre la otra matriz
y le doy enter. Ok. Me sale esto acá. Entonces yo directamente lo puedo poner. La corriente de I1 me sale 524 sobre 165. Entonces ustedes ponen ahí 524 dividido entre 165 y le sale un valor de 3.17. Ahí directamente lo podemos configurar para... Ya, entonces hagámoslo así nomás. 524 dividido entre 165 me sale la corriente 1, 3.17. Pongo ahí, corriente I1, 3.175. ¿Dónde decimales? Redondeándolo sería 3.18. 3.18 amperes. Esa sería la corriente 1. La corriente 2 me sale, sería el segundo, 162 dividido entre 165. 162 dividido entre 165 sería igual a 0.98. 182 dividido entre 165. 1.10. 1.10 amperes positivo. La corriente 3 sería la tercera acá. El de acá, menos 114 dividido entre 55. Menos 114 dividido entre 55. Y eso me sale un valor de menos 2.07. Lo pongo acá. Y 3 menos 2.07 amperes. Como pueden ver, la corriente I1 y la corriente I2 me salieron positivas. Quiere decir que su sentido que leí al principio está correcto. Quiere decir que la corriente I1 en verdad va hacia la derecha. La corriente 2 que le puse hacia abajo también está correcto, va hacia abajo. Y como la I3 me salió negativo, quiere decir que su sentido está equivocado. En vez de ir hacia la izquierda, esta corriente en verdad circula hacia la derecha. Su verdadero sentido hacia la derecha, no es el que leí, solo sería el sentido. Eso me indica el signo. La corriente 4, hago lo mismo acá. Sería la cuarta columna acá, el 104 dividido entre 33. Pongo ahí 104 dividido entre 33. Como me sale positivo, quiere decir que está bien el sentido. Le doy a enter. Y 3.15 me sale. 3.15 amperes. La última corriente es la última que me salió. Menos 178 dividido entre 165. Y eso me sale menos 1.07. Redondeándolo, menos 1.08 sería. Como me sale negativo, quiere decir que está sentido mal. Y 4 el sentido hacia dónde era. Hacia abajo, quiere decir que está correcto ese sentido. En verdad sería hacia abajo. Como el I5 me sale negativo, quiere decir que el sentido que leí está mal. No va hacia la derecha, va hacia la izquierda. Sale del nodo 3 y llega al nodo 2. Entonces el sentido está mal que leí. Eso es hacia la derecha. Eso me indica el signo nada más. Entonces, como pueden ver, ya llegué todas las corrientes. Ahora, de manera teórica dijimos que I1 es la que circula por R1. Entonces, I1 es igual a I que circula por IR1. Entonces anoto ese valor. 3.18 amperes. IR2. I2. La corriente I2 está pasando por R26. Como están en serie, esta corriente I2 va a pasar por la resistencia 2 y por la resistencia 6. Entonces directamente esta corriente 2, I2, es igual a la corriente que circula por la resistencia 2 y es igual a la corriente que circula por la resistencia 6. Porque están en serie esta resistencia. Entonces
y 10 igual a IR2 y a IR6. Pongo ahí 1.10 amperes, 1.10 amperes. Y la corriente 3 es la que circula por la resistencia 3. Y ese valor es 2.07. Pongo ahí 2.07 amperes. La corriente 4 y 4 es igual a IR4, 3.15. 3.15 y la última corriente I5 que es igual a la corriente IR5. I5 es la misma que circula por IR5, entonces ese valor es 1.08. Anoto 1.08 amperes. Como pueden ver, las corrientes me salieron casi iguales. IR1 3.18, IR2 1.10, IR3 2.07, IR4 3.15, IR5 1.08 y IR6 1.10. Me salieron iguales las corrientes. Quiere decir que todas las ecuaciones que hice también. Ahora para hallar los voltajes, lo único que tengo que hacer es aplicar la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, pero si yo quiero hallar voltaje, tengo que pasar la resistencia que está viviendo a multiplicar ahí. Sería corriente por resistencia. Si quiero hallar el voltaje en 1, tengo que poner I1 por... Si quiero hallar la calle de voltaje 1, la voltaje en la resistencia 1 va a ser la corriente IR1 por la resistencia 1. Si quiero el voltaje R2, IR2 por R2. Voltaje R3, IR3 por R3. Voltaje R4, IR4 por R4. IR5 por R5 y el voltaje IR6 por R6. IR1 dijimos que valía 3.18 por la resistencia 1 que es por 10 ohmios. Esto va a salir un valor de 31.8 voltios. Para el segundo IR2 dijimos que vale un valor de 1.10 por resistencia 2 que es 20 y eso me sale un valor de 22 voltios. IR3 tiene un valor de 2.07 por la resistencia 3 que es 30, sería un valor de 62.1 voltios. IR4 tiene un valor de 3.15 por R4 que vale 40, me sale un valor de 54. IR5 tiene un valor de 1.08 por la resistencia 5 que es 50, me sale un valor de 66 voltios. Y la corriente IR6 que dijimos que vale es igual a la IR2, 1.10 por la resistencia 6 que es 60 y esto me sale un valor de 66 voltios. Ah, está mal acá. Estoy equivocándome. 3.15 por 40 es 126. Y 1.08 por 50 es 54. Y 1.10 por 60 es 66. Y ahí recién estaría bien. Esos serían los voltajes de cada resistencia. Y lo noto en la tabla. 31.8. 22 voltios grave 2. 62.1 voltios R3. 126 en R4. 54 en R5 y 66 en R6. Y esos serían los calles de tensión. Como pueden ver, de manera experimental no salió casi lo mismo. Solo los decimales varían un poquito, porque en la simulación lo redondea. Y esos serían todos los valores entonces. Eso sería todo cómo se resuelve la ley de Kirchhoff de manera experimental y de manera teórica. Ya llenamos las tablas. Yo les daré un ejercicio similar con diferentes datos para que ustedes lo hagan. Eso sería todo.